de la lactancia hay una duda que nos quedaba sobre estas mamás que tienen problemas de adicción, que tienen cómo es este tema, ¿no? Los que consumen algún tipo de sustancia en relación con sus hijos, cómo interviene el Estado, qué recomiendan los médicos. Para eso lo tenemos al doctor Rodrigo Moreira, pediatra, especialista en toxicología, médico pediatra y toxicólogo en La Rioja. Doctor, bienvenido. Romina Majo la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y para todos los que están escuchando y viendo. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad, de estar acá. Creo que lo estuvimos esperando el martes pasado, ¿puede ser? No le digas, ¿sí? No, bueno, perdón, porque me acordé que estuvo la licenciada y yo decía, bueno, nos tendríamos que sacar las dudas para ver qué daño hace. A ver, yo entiendo que mucha gente por ahí no entiende que el consumo es un problema de salud. Pero digo yo, ¿qué tanto daño hace consumir no sé, marihuana, cocaína? ¿Cuál es el consumo más daño que te hace tanto daño hoy en día? Bueno, es una gran pregunta para arrancar este tema, ¿no? La verdad que siempre lo hablamos nosotros con los adolescentes, sobre todo, que es una pregunta muy referida por ellos. Preguntas sobre cantidad y sobre qué sustancias hacen más o menos daño. Y la verdad que hay que ser claro que todas las sustancias producen daño, sea en la cantidad que sea. Juega mucho el organismo propio, los antecedentes que pueda tener la persona. No hay cantidades seguras, ni siquiera de alcohol, ¿sí? Que otro punto importante, que el alcohol es una droga que decimos nosotros legal, muy permitida y muy aceptada, ¿no? No hay festejo. Adictiva. Y adictiva sobre todo. No hay festejo si no hay alcohol de por medio, las publicidades que uno ve en la televisión, previo a los partidos. Bueno, la verdad que es una droga, una sustancia psicoactiva que se comporta como tal, y bueno, también hay que saber ser claro en este mensaje, ¿no? Pero tanto la marihuana como la cocaína, por supuesto, y el resto de lo que decimos nosotros, las drogas duras, todas son muy dañinas para el organismo, principalmente para el sistema nervioso, hablando de los adolescentes, ¿no? Pero hablando de adultos también, son organismos que están siempre tratando de recuperarse, y bueno, toda sustancia nociva que ingrese ¿Qué daños causa, por ejemplo, la cocaína? Bueno, como sustancia psicoactiva, la cocaína claramente es estimulante, ¿no? Estimulante cardiovascular. Entonces, como primera medida tenemos un aumento de toda la actividad cardiovascular, es decir, el corazón empieza a funcionar de más, a latir más rápido, la sangre circula con mayor velocidad, puede haber hipertensión, puede haber taquicardia, puede predisponer a lo que son los infartos agudos miocardio, a los ACV, o sea, los accidentes vasculares cerebrales, isquémicos, hemorrágicos, y puede dar sobre todo falla a nivel de lo que es metabólico y cardiovascular, y a largo plazo puede producir incluso cuadros de salud mental como demencias, como esquizofrenia. Está muy claro, y la literatura lo dice, por ahí los consumidores crónicos de cocaína, los que son adictos, todas las secuelas que quedan, ¿no?, en ellos. Doctor, cuando atravesamos momentos de crisis, tiende a entrar en crecimiento el consumo de sustancias, las personas que acceden a este tipo de sustancias, y básicamente la mayoría o muchos de los que son consumidores establecen estos tipos de adicciones para alargar el día sin un plato de comida, sin poder acceder a un plato de comida. ¿Son planteados estos temas cuando tienen una consulta con usted, cuando ha aumentado los casos también de embarazos prematuros? Son cuestiones, digamos, que como riojanos nos preocupan, ¿no? Sí, por supuesto, es un tema importante, y verlo de esta forma también. Lo que usted plantea es muy real. Hoy en día la situación económica, la situación social es tan difícil, y ya de por sí las personas que acuden a las drogas es tratando de escapar de algo, ¿no? Que normalmente era una cuestión social, una cuestión familiar, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, problemas en el hogar, y ahora se suma la cuestión económica que golpea y fuerte. Entonces esto hace que la persona ahogada en esa angustia
recurre a este tipo de sustancias para tratar de aliviar casualmente, ¿no?, esa sintomatología. Se agrega la cuestión económica a todo el resto de situaciones que se plantean en cada uno de los consumidores, ¿no?, cuando ellos tienen que referir por qué ingresaron, ¿no?, por qué decidieron consumir por primera vez. Y bueno, y yo estoy de acuerdo con que la situación económica hoy en día es también una nueva puerta de entrada, lamentablemente. ¿Ustedes se ven obligados a tener un contacto o una denuncia legal ante situaciones como estas? Por ejemplo, hay un embarazo prematuro, se da las condiciones de que la mamá es una consumidora, puede haber tenido un adelanto de ese parto por cuestiones de droga. ¿Ustedes están obligados a denunciar, a intervenir legalmente estos tipos de situaciones? Bueno, creo que esta pregunta engloba mucho del miedo, ¿no?, por ahí de estas mamás que acuden a la consulta o que llegan al hospital a dar a luz. ¿Y cuál es el principal miedo por ahí? De que ellas tienen antecedentes, exactamente, tienen antecedentes de consumo y tienen miedo de... Perdón que lo diga, doctor, pero la mayoría... Yo voy al hecho de esto, que hay una responsabilidad de aquella persona que está embarazada de un ser humano. Vos tenés la responsabilidad de cuidarlo, ¿no es cierto? Más allá de que crean que van a ir presa, la mayoría sabe que no. La mayoría sabe que no va a ir presa porque va a tener a luz, tiene que estar con su hijo. La mayoría conoce sus derechos. Y en su mayoría consume y sabe que va a ir y que va a estar en un estado presente y que va a cuidar al niño y que se van a hacer cargo. ¿Entendés? No es tan liviano, Romy. No, lo entiendo. Entiendo que no, legalmente no te pueden separar de tu hijo, pero... Si vos vas presa por una situación de no cuidado o demás, no te separan de tus hijos. No pero sé tampoco, si vas presa. No es tan lindo tener a tu hijo dándole de mamar dentro de una cárcel, ¿me entendés? No, por Ni supuesto. tampoco, tu hijo tampoco estás legalmente, podés criarlo dentro de una cárcel porque ese hijo también tiene derecho. Por ende, a los 4 o 5 años sí te lo arrebatan y le dan un hogar transitorio hasta que vos salgas. No es tan liviano para una madre decir, no voy presa, lo consumo y no intento no cuidar. Intento comprender que usted, doctor, si me equivoco, hay un trasfondo mental en esa madre que decide hoy tomo cocaína porque quizás no tengo cómo mandarme por lo menos la verdura que corresponde para que le dé el hierro a mi hijo. Es una culpabilidad tremenda de no saber cómo vos estás cuidando una criatura, y eso no depende de que me embaracé porque tengo ganas. Me embaracé y no sabía que venía una crisis económica, no sabía que no había ya un Estado presente, no sabía que iba a haber un presidente que ya me iba a quitar el plan de 1000 días. ¿Me entendés? No, yo entiendo eso, pero a mí me cuesta mucho entender que no tenés la responsabilidad de cuidar a esa criatura que tenés. Digo, la persona que consume y que cae adentro de este consumo, ¿se recupera? Sí, por supuesto. Yo, para terminar un poco la idea anterior, lo que queríamos hacer claro nosotros es que cuando llega una madre embarazada a punto de dar a luz y tiene por ahí un consumo problemático, agudo, horas previas, nosotros lo que vamos a hacer primero es cuidar, ¿no? Cuidar a esa mujer, cuidar a ese bebé o a esa bebé. Nos vamos a encargar de que esas horas siguientes, después del parto, los dos estén bien. Después habrá tiempo para evaluar qué derechos se han vulnerado, por qué se dio ese consumo, ¿sí? Y siempre nosotros hay que tratar, nunca queremos juzgar, ¿no? Bien. Siempre tratamos de entender, porque siempre hay una razón, y yo soy un convencido de que siempre hay una razón que explica por qué una madre embarazada llega en situación de consumo problemático a ese embarazo, ¿no? Que a veces hay personas, ¿no?, que pueden tomarlo como algo increíble, pero bueno, muchas veces hay derechos vulnerados. Pero siento que tiene mucho que ver con el punto de partida, doctor. A ver, coincido totalmente, entiendo, yo lo comprendo de que de cuando estuve embarazada me cuidaba hasta del aire que respiraba porque decía, sí, hoy una vida. Pero depende mucho de las posibilidades que la vida me ha determinado. Yo hoy tengo un privilegio de decir, sí, me pude cuidar, pude ir a todos los controles, pude tener una asistencia privilegiada en un centro de salud, pude elegir la mejor ropa para mi hijo, pude elegir la mejor alimentación para mi hijo. Si me daban ácido fólico, yo lo tomaba el ácido fólico. Si me daban hierro, yo lo tomaba el hierro. Pero mis condiciones, desde mi punto de partida, desde este privilegio,
eran estas. Hay gente que no tiene esa posibilidad y que se embaraza no teniendo ni siquiera el acceso a la primaria o no haber tenido el acceso a una secundaria donde le pudieron explicar que hoy te embarazaste y tus cuidados son estos o podés acceder a través de esto. Siento que las posibilidades y el punto de partida para todos no son iguales. Y para vos es últimamente grave que una madre se drogue para no cuidar un hijo. ¿Qué daño hace que una madre que consuma, qué daño hace al bebé? ¿En qué condiciones nace ese bebé? Bueno, podemos dividir lo que le puede pasar a la mamá, ¿sí? En ese embarazo, desde una hemorragia, desde un embarazo que no llegue a término. Okay. Son madres que por ahí consumen y por ahí pueden ser víctimas de violencia, víctimas de abuso, pueden tener contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pueden tener desnutrición. O sea, para la mujer embarazada ya es un problema porque hay mucha vulneración de derechos muchas veces. Y bueno, y obviamente para ese bebé o esa bebé que está en la panza, ese organismo en desarrollo, ese cerebro que está en desarrollo, obviamente siente con demasiada fuerza ese consumo. Es decir, ya sea marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, son ese cerebro en formación, esas neuronas en formación pueden desarrollarse o crearse en una forma alterada, y esto puede el día de mañana predisponer a un paciente con un retraso neuromadurativo o incluso con esas patologías, ¿no? Donde por ahí se ve el habla alterada, el tema del aprendizaje, ¿sí? Otra cosa, obviamente, predisponer a embarazos, a partos prematuros, niños que pueden incluso llegar a término y nacer con un síndrome de abstinencia, ¿sí? Que como se ha visto en varias oportunidades. Así que son muchos el daño y muchos los riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. El bebé. Acá me están preguntando, dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta si alguien de nuestro entorno está consumiendo? Bueno, hay que, a ver, si es una persona allegada, un familiar, hay que apoyarse muchas veces en lo que es la persona o lo que es la persona, cómo fue normalmente, cómo fue habitualmente, en su conducta, en su forma de ser. Y lo que primero notamos es cambios en esa forma de ser, ¿no? Cambios quizás en las horas de sueño, cambios por ahí en la forma de responder, cambios en actitudes, por ahí dejan de alimentarse, dejan de dormir, salen en horas que normalmente no lo hacían. Muchas veces abandonan actividades que antes disfrutaban, ¿sí? Y ahora ya no. Entonces se van viendo ciertos cambios en lo que son las actitudes habituales. Y después obviamente se pueden ver algunos signos o síntomas clínicos. Por ahí la marihuana da una habla por ahí más lenta o arrastrada con las palabras, un enrojecimiento de lo que son los ojos. Igual la cocaína, ¿no? Un comportamiento irritable, de temblor. Eso le iba a preguntar, doctor. La irritabilidad o la violencia al contestar, ¿es una característica de los que consumen? Digamos, ¿suele ser un común denominador para aquellos que consumen? Se suele dar muy frecuentemente. Quizá no es propiamente de una droga propiamente dicha, pero sí, se puede dar por ahí este cambio de conducta, esta conducta por ahí explosiva o más agresiva, por supuesto que sí, la droga lo puede determinar. Y doctor, y se ha dado, hubo un par de frecuencias ya de casos de esto de consumió droga, pero consume el papá o consume la mamá y estos niños lo han agarrado sin querer, lo han que han llegado con cocaína en la sangre. ¿Cómo es el accionar a estas situaciones, don? Bueno, muchas veces nos hemos topado con pacientes que ingresan con una sintomatología determinada y bueno, nosotros a través del examen físico, a través de la sospecha diagnóstica. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño ha consumido? Porque claramente uno lo puede dividir en drogas que son estimulantes, que llevan todo lo que es las funciones del organismo hacia arriba, y drogas que son depresoras. Por ejemplo, las pastillas, los psicofármacos, ¿no? Sí. Que hoy en día es la causa número 1 de intoxicación en el hogar en los niños, que antes era el ibuprofeno, el paracetamol, hoy son los psicofármacos. ¿Por qué? Bueno, porque post pandemia se ha visto que los cuadros de salud mental han quedado, ¿no? establecidos. Entonces hoy hay ansiolíticos, hay antidepresivos en casi todos los hogares, y por ahí quedan en la mesa de luz y bueno, va el pequeñín y lo toma.
Pero bueno, claramente hay, o puede dar un síndrome depresor, que va toda la función del cerebro hacia abajo, puede encontrarse el papá con el niño que está durmiendo, siendo que por ahí no es hora, o por ahí puede estar con una somnolencia que demora en responder, no reacciona, y eso por ahí muchas veces consultan. Por otro lado, cuando son drogas estimulantes, bueno, es al contrario. Niños que tienen un temblor, donde la tensión arterial está elevada, cosa que no es habitual encontrar. Por ahí una sudoración, ¿no? Signos compatibles con por ahí intoxicación con cocaína. Y bueno, uno hace las determinaciones y da positivo. Claro. ¿Cómo se puede dar esto? Claramente, como ustedes dijeron, accidentalmente en el hogar, o a veces intencionalmente, ¿no? Ha habido casos donde los padres increíblemente se lo dan en forma deliberada a los menores. La verdad que es algo que sin explicación, creo yo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en ese caso que hay un protocolo que se activa. Sí, por supuesto. Hay un protocolo que se activa, está la Oficina de Acceso a la Justicia ahí, con guardia de 24 horas, y obviamente se activa el protocolo, ¿no? De lo que es, primero, claramente ahí hay una intencionalidad, y segundo, lo que es como un abandono, ¿no? de la persona en cuanto a lo que es el cuidado que un adulto debe tener sobre el niño. Entonces hay una vulneración de los derechos del niño, inmediatamente se activa el protocolo determinado, por supuesto. Doctor, si nosotros nos damos cuenta de algún vecinito, sobrinito, etcétera, alguien de nuestra familia, ¿hay algún tipo de forma de actuar para salir, o hay directamente salir corriendo al primer centro de salud más cercano? Me habla en el caso de una ingesta accidental no, la verdad que hay que acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Tenemos los centros de salud, hay 3 que tienen guardia 24 horas, ¿no? Lo decimos que es Antártida, Faldeo y San Vicente. Y obviamente el Hospital de la Madre y el Niño con la guardia que está totalmente equipada para atender este tipo de demanda. Yo creo que de un tiempo a esta parte, una clara política del gobierno provincial de hacerse cargo de todo esto que estamos conversando, ¿no? De estas madres que por ahí en esta vulneración consumen durante el embarazo, estos recién nacidos bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Y bueno, lo que hay que hacer es establecer un plan, ¿no? Unas tareas que englobe a todos, ¿no? Esto es interdisciplinario, tanto educación, salud, es muy importante, ¿no? Sí. Que todas las áreas del Estado intervengan para que, empezar a transformar esta realidad, ¿no? Doctor, si tendríamos que hacer una comparación del año pasado en comparaciones con este año, ¿cuánto es el crecimiento que hemos tenido de estos casos? Bueno, yo venía pensando, recuerdo que a fines del 2024, hablando con los compañeros de neonatología, ya me venían comentando, ¿no? De algo que empezaron a observar, y en 2025 fueron por ahí los casos más notorios que todos hemos escuchado, ¿no? Yo creo que hoy estamos en un número de casos, sin tener la estadística fina, ¿no? Sí. Pero no ha seguido en aumento. Eso es importante, quizás en un amesetamiento, exactamente. Así que eso es importante, y obviamente uno tiene que ser optimista y decir, está respondiendo a las políticas que se están implementando, ¿no? Para prevenir casualmente este tipo de situaciones. Acá me preguntan qué pasa cuando son reincidentes. Bueno, lo que preguntaban al principio, ¿no? ¿Qué pasa con esta mamá y con este bebé, ¿no? A ver, siempre creo que siempre está la idea de dar oportunidades, ¿no? Bien. Pasa que uno, ¿hasta dónde llega con las oportunidades? Hasta el punto donde ya vemos que corre peligro. Corre peligro, exactamente. La vida del otro. La vida, exactamente, del niño, o incluso de la mamá también. Entonces ahí ya hay un límite. Bien. Hay que buscar otra solución. Muchas veces tenemos otros familiares que puedan hacerse cargo. Perfecto. Pero no se trata de arrebatar por ahí el niño de los brazos de la madre en un primer momento, sino de leer la situación, de entender y obviamente de intentar un cambio, ¿no? Yo tuve la posibilidad de atender 2 recién nacidos que me los han llevado a los controles posteriores en el centro de salud de estas mamás, de 2 mamás que dieron a luz con sustancias, digamos, en sangre. Y la verdad que a mí me sorprendió para bien. Sí. Primero, y felicitar la decisión de esas mamás de hacer un cambio, ¿no? Un cambio en su vida, y de hacerse cargo por completo y para bien de ese recién nacido.
niños que han acudido al control las veces que fue necesario, sanos, gracias a Dios. Obviamente los controles siguen, pero se notaba a las claras que bueno, había ahí una voluntad de cambio. Voluntad, exactamente. Doctor, ¿ahí considera que es suficiente la cantidad de profesionales para hacer un abordaje general? Quizás no esperar que llegue, sino salir. Bueno, saben que estamos en un problema, ¿no? Con los médicos en la provincia. Yo creo que hay un gran equipo de neonatología, un gran equipo de obstetricia, hay un gran equipo de salud mental también. Están todos los centros de salud dotados de un equipo de salud mental que pueda dar respuesta. Ahora, salir y quizás no alcance el personal, el equipo, ¿no? Pero bueno, a ver, estamos a las claras con ideas para lograr o intentar revertir, como dije. Bien. Así que la verdad que siempre esperamos que se sumen nuevos integrantes y bueno, estamos, ¿no?, en ese camino. Acá me pregunta, ¿dónde puedo llegarme para una asistencia? Supongo que debe ser alguna persona que necesita ayuda y que necesita la asistencia del gobierno o del Estado. Perfecto. Bueno, hay dispositivos que Salud Mental ha dispuesto. En los centros primarios de salud la mayoría tiene. Exactamente. Bien. Todos los centros de salud están equipados con un equipo de salud mental que da respuesta inmediata, digamos, es la primera entrevista, ¿no? Y es el primer contacto que puede tener un paciente con ese equipo. Y bueno, de ahí se diagrama y se hace la derivación correspondiente. Claro. Pero Salud Mental está trabajando fuertemente, incluso con la Mesa Interdisciplinaria de Consumos Problemáticos, que ya llevamos varios años, de cual yo integro y soy parte, y la verdad que es una mesa que ha venido trabajando bastante en forma importante y conformando un equipo no solo acá en la capital, sino en todos los departamentos. Claro. Así que en eso está trabajando y, repito, hay que acudir al centro de salud más cercano, que ahí van a encontrar respuesta. Doctor, hay muchos casos porque siempre cuando ya llegan a los medios es porque hay una situación de hartazgo quizás del entorno familiar, de ya no saber cómo contener a una persona en adicción, ¿no? De decir, bueno, generalmente se dan estas situaciones muy comunes de que han robado dentro de su hogar, de que han vendido cosas, de que han roto, que entran permanentemente en las comisarías. Hay una situación en la provincia de La Rioja que no sea solamente derivarlo a otro lado, ¿no? Sino cómo se otorga una solución a ese familiar, decir, bueno, no sé, doctor, yo ya no lo puedo tener. Yo no sé, lo intenté todo, lo encerré, y que pasa mucho. Y que pasa, por eso te digo, cuando ya llegan los medios, porque ya hay una situación de hartazgo dentro de ese entorno familiar. ¿Cómo es la respuesta de una provincia, ¿no? que intenta estar presente en esas situaciones que tampoco... Y hago hincapié a eso porque la mayoría siempre se hace referencia a la madre de Chano, que está pidiendo el cambio de una ley que en vez de ser voluntario, que pase a ser que una responsabilidad que tenga también de parte familiar del Estado. Hoy en día, ¿cómo es eso? ¿Tiene que ser sí o sí voluntario de que yo me quiero recuperar? O si viene ella como mi hermana y me dice, mira, no puedo hacer más nada, lo dejo a cargo de ustedes. Bueno, esto lo conversamos un día con un psiquiatra, un gran amigo mío, que él me refería, casualmente hablando de esto, ¿no? De que las instituciones, los hospitales neuropsiquiátricos, no han tenido en el mundo ¿cómo se dice?, el éxito que uno buscaba, ¿no? Claro. Los pacientes ingresaban a un hospital neuropsiquiátrico a internarse contra su voluntad, y muchas veces por ahí el paciente empeoraba cada día más en lugar de recuperarse, de mejorar. Por eso esta ley que está actualmente vigente dice que no se puede internar a nadie contra su voluntad. Bueno, acá podemos entrar en, tienen voluntad una persona que es adicta, pero bueno, entonces se puede trabajar. Ahí sí hay un límite donde la persona, cuando es peligrosa para sí mismo, para tercero, obviamente la justicia determina un ingreso, pero no un ingreso de por vida, porque está provisorio. Visto, exactamente, está visto que no es la solución. ¿Cuál es la solución? Y el vínculo con la familia, que la familia apoye, que esa persona tenga la consulta con salud mental, que se pueda abordar el problema de base, el problema de fondo, y después hay que intentar que vuelva de a poco a recuperar esas ganas
de salir adelante, ganas de recuperarse, reponerse. Vuelvo a repetir, como ustedes dijeron al principio, son enfermos, son pacientes, son enfermos que tienen una patología y muchas veces hay algo de fondo que determina esta conducta nociva para sí mismo, ¿no? La última que leo de mi parte, hoy tenemos consumo de más adolescentes o de personas adultas, o sea, más de 30 años. Bueno, yo creo que hoy en día los adultos siguen siendo un mayor número, ¿no? En sí de consumidores, pero nos alarma y nos preocupa la cantidad de adolescentes que van probando por primera vez una sustancia psicoactiva, una droga, ¿sí? Cada vez son más pequeños, más chicos, claro. Yo digo, son niños. En el último trabajo que hemos visto, en la media nacional, y que por ahí se cumple en todas las provincias, la verdad, que del país, 14 o 15 años es la edad de primer consumo. De un primer consumo, no digo que ya van a entrar en un consumo problemático, pero un primer consumo. ¿Por qué? Y bueno, ellos refieren curiosidad, presión por presión del grupo, presión por pertenecer, por escapar de algo. Y eso nos tiene que alertar y nos tiene que poner en actividad la prevención, ¿no? Ir a las escuelas, ir a los clubes, los niños que tienen que estar ocupados en la actividad, en las tareas, la familia es fundamental. Y doctor, ¿usted cree que esto de probar, ¿no? De este primer encuentro con las sustancias es más porque estamos en carencia de un hogar constituido, ojo, sin caer en el famoso papá y mamá, ¿no? Sino en el hogar constituido de presencia, de dedicarnos a escuchar a nuestros hijos? ¿O cree que es más esto de la presión social, digamos, redes, pertenecer, sobresalir? ¿Qué cree que pesa más? Dicho por los mismos alumnos con los cuales constantemente tenemos talleres y capacitaciones, no podemos dejar de ver que la familia es el núcleo base de donde sale lo que es la moral y los valores, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día la presión de los padres, todo lo que es las redes sociales tienen un protagonismo clave. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros como padres, como tutores, ahí al lado, qué consumen, qué ven en las redes, estos retos virales que hay, a quiénes escuchan, quiénes pasan a ser sus referentes, ¿no? Entonces pero no hay clase social acá que diga, bueno, en esta clase media él tiene más consumo y la clase alta tiene... No, para nada. Para todas las... Esto es transversal a cualquier clase, no respeta ni clase social, ni cultura, ni religión, es todo, para todos igual. Y ojo que también estos nuevos consumos, ¿no? El vapor, que también produce daño. Exacto. Quizá lo podemos hablar en algún otro momento. Seguramente. Sí, por favor. El tema del juego, ¿no? La ludopatía. Hoy en día que los casinos están acá en el bolsillo, lo tenemos en el teléfono, ¿no? Los jóvenes, los niños, adolescentes, que caen en esto de la ludopatía del juego. Así que son muchos los consumos problemáticos. Y bueno, y esto que hacen ustedes, la verdad que felicitarlas porque es un espacio increíble que aborda temas fundamentales, muy importantes, ¿no? Ya está convocado para el próximo martes, Sandra, agéndalo. Porque justamente antes de empezar el programa hablábamos, deberíamos tener una columna para ir No, dice que la otra parte no va a venir para que lo vuelvas a retar el próximo, dice. Pero no, está muy bueno hablar de eso. Y los vapers que son los que... Hoy el adolescente tiene el vapor... Y el más cheto tiene de todo, ¿viste? Por ahí tiene luces, tiene un montón de cosas. Y el casino, amiga. Bueno, el casino, el famoso influencer... por donde más es cobra de es por los casinos virtuales, ¿me entendés? Entonces lleva un consumismo que no tiene fin, por el solo hecho de tener. Ahora digo, qué bárbaro la familia, porque usted habla de la familia también, pero una familia que tiene una persona con esta problemática es una familia que también necesita la ayuda psicológica para poder afrontar y tomar la decisión de decir, bueno, tengo un integrante de la familia que está pasando por esto y yo tengo que estar ahí. O sea, es una familia destruida. Claro. Yo siempre pienso que cada vez que tengamos la oportunidad de probar por primera vez, siempre pensemos que tenemos la posibilidad de destruir nuestra familia o unirla más, ¿no? O sea, claro. Excelente mensaje, la verdad, muy muy claro, muy real y la angustia y el dolor de esa familia, la verdad que debe ser impresionante.
Exactamente. Muy grande. Gracias, Doc. Gracias, Bueno, doctor. muchas gracias a ustedes. Espero haber por sido de favor. ayuda y bueno, para cuando quieran. Sí, ya sabe, ya tiene su columna acá. Muchísimas gracias. 14 minutos de la hora 21. Nosotros hacemos una pequeña pausa, Sandri. Chiquitita, ¿Sí? muy, muy, Así, muy. chiquitita, ya volvemos.